Buenas, estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy como gran protagonista a Silvina García, una gran persona y una excelente profesional. Nos va a desvelar los misterios de la Plaza del Aula. Para mí es todo un placer contar contigo, Silvina, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Eh, Debemos de decir de Silvina que es licenciada en fonoaudiología, que trabaja en el Policlínico Central de San Justo, en el servicio de neonatología y pediatría. Y tiene una formación exhaustiva en apraxia del habla infantil, técnica PROM, breathing, técnica DTTC y aparte es docente universitaria por la UFLA. Silvina, es un placer contar contigo por aquí, por el Club de los Poetas Muertos y bueno, pues darte las gracias por dejarnos un poquito de tu espacio, de tu tiempo libre para coger y dedicarnos ese tiempecito a nosotros. No, por favor. Me gustaría ya empezando por la entrevista, pues decirte que qué fue lo que te motivó llegar a ser, o por lo menos coger y decir la fonoaudiología es lo que yo busco. La verdad que es como que de muy chica ya tenía como decidido ser fonoaudióloga. Allá, bueno, le dicen ustedes también logopeda. Mi mamá fue a la logopeda de pequeña porque tenía cierta dificultad en el habla, como cierta disfluencia. Entonces, cuando era yo pequeña, mi mamá siempre nos contaba de que ella disfrutaba mucho de ir con su logopeda, que jugaban, que cantaban, y fue como que eso a mí me quedó siempre de chica, de pequeña, me quedó en la memoria. Y cuando yo estaba terminando mis estudios secundarios, a los 16, 17 años, eh, me vino ese recuerdo a la cabeza y empecé a buscar en internet un poco acerca de la carrera y fue ahí cuando ya terminé el estudio secundario en anotarme en la carrera de fonoaudiología. ¿Nos podría contar alguna anécdota que te haya sucedido como profesional a lo largo de estos años en la fonoaudiología? Sí, una que tengo siempre como muy presente fue una paciente con autismo que yo había empezado con ella, había hecho la formación en PECS, que es este sistema de comunicación por intercambio de imágenes, y lo había comenzado a implementar con ella. Y fue la primera, me acuerdo la primera vez que ella le pudo pedir, la mamá me envió el video de cuando armaba la tirafrase con la oración de que quería comer pizza y, y se lo podía poner también poner en palabras a la mamá. Y bueno, obviamente que la mamá estaba muy emocionada y siempre como que tengo ese recuerdo también, esa anécdota, como esa herramienta, ¿no? de PECS. Nada, la verdad fue muy increíble, porque era la primera paciente que yo como que me había animado a aplicar lo que había aprendido y como que fue un hermoso resultado. Claro, son de esas experiencias que que te llaman mucho la atención porque dices, mira, todo el aprendizaje que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo lo estoy poniendo en funcionamiento y me están dando resultados. Esas que te marcan. Sí, sí, aparte a la mamá, también que la hija fue la primera vez que le pudo pedir algo que era rico para la nena para comer, o sea, fue como muy emotivo, muy lindo. Y bueno, hablando un poquito más del tema que nos toca hoy, que nos preocupa, como diría,
Bueno, ¿te consideras una pionera en trabajar la praxia del habla infantil? Em, Creo que creo que no. Sí, comencé mi formación en apraxia en el 2000, hace bastante ya, en el 2017, sí, un poco por casualidad. En realidad por la técnica PROM, que yo sabía que tenía como muy buenas referencias de que daba muy buenos resultados para tratamientos con respecto al habla de los niños. Ese año era presencial y yo no me pude anotar porque eran pocos cupos la capacidad para la inscripción, y llegué tarde y no me pude anotar, y la misma disertante daba otra formación que se llamaba Apraxia del habla infantil, y la verdad que no sabía yo que era ese diagnóstico y me anoté, más que nada porque como había perdido la posibilidad de hacer el de PROM, dije, bueno, me anoto porque si es la misma disertante, como que por sentido común dije, bueno, debe ser algo interesante. Claro. Y así fue como empecé formándome en apraxia, y cuando escuché qué quería decir ese diagnóstico, porque al principio ni sabía qué quería decir, como que me di cuenta de que yo tenía pacientes con esa característica, y bueno, ahí comencé, y recién al otro año, en el 2018, pude hacer el primer nivel de PROM. Acá en Argentina hay bastantes, capaz que en comparación de España, hay bastantes profesionales que nos dedicamos a praxia. Creo que pionera en capaz que llevarlo a las redes sociales, a la comunidad. Traté de hacer desde ya el 2021 como posteos para que los papás en Instagram puedan entender un poco el diagnóstico, cómo ayudar a los hijos, también para que fonoaudiólogos o logopedas podamos saber dónde buscar información. Eh, y sí, también, sí, pionera en atender en el hospital público, sí, acá en San Justo, a niños con ese diagnóstico, sí, eso, sí, creo que sí, soy la única que hoy por hoy sí soy pionera en eso, puedo decir que sí, por el hecho de poder acercar todo las herramientas que fui aprendiendo a lo largo de estos años, poder llevarlo a la comunidad del hospital que yo atiendo a los niños. La praxia se considera como una desconocida por el hecho de que no se habla mucho de ella. Sí, sí, es como que lo que sucede, que por lo menos acá en Argentina y en Latinoamérica o en general, me falta capaz que conocer la situación de otros países, pero un poco por lo que me entero en redes sociales, sí, muchos colegas piensan que no saben como me pasó a mí, que uno no sabe qué quiere decir el diagnóstico, entonces piensa que no tiene pacientes con esas características. La realidad es que la apraxia es un diagnóstico fonoaudiológico. Está dentro de los trastornos de los sonidos del habla, es un trastorno motor del habla, y al no haber información, mucha bibliografía está en inglés, entonces eso a veces pone cierta barrera con el idioma, hace que sí, que sea un diagnóstico como poco conocido. Y, y bueno, ¿qué nos podrías decir que es la praxia del habla infantil? Es un diagnóstico, creo que es importante resaltar que es un diagnóstico fonoaudiológico, que es competencia nuestra de los fonoaudiólogos logopedas de colocar el diagnóstico, realizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento. Está dentro de los trastornos de los sonidos del habla. Es un trastorno motor. Básicamente se manifiesta, es pediátrico, se manifiesta, uno lo detecta en la infancia. Obviamente que esto acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, pero como se detecta, lo ideal es que se detecte en la infancia para poder brindarle herramientas para que el niño pueda mejorar en su habla, ya que su dificultad está en planificar y programar las palabras, ¿sí? Los sonidos. Entonces, básicamente las características principales de la apraxia son tres. Hay más, pero bueno, la ASHA, que es la Asociación Estadounidense de Fonoaudiología, estableció en el año 2007 dificultad en la emisión de las vocales, ¿sí? También de las consonantes, dificultad en la coarticulación, que esto quiere decir a la hora de juntar los sonidos, y en la prosodia, ¿sí? Notamos que hay dificultad en la prosodia y en la acentuación de las palabras. Esas serían como las características principales. ¿Cómo y quién lo diagnostica? Nosotros, los fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas del lenguaje, vamos a hacer
los profesionales capacitados. Obviamente que seguramente uno tenga que pedir interconsulta con un psicopedagogo o con un psicólogo, pero el diagnóstico tiene que ser, como es un trastorno de los sonidos dentro de los trastornos de sonidos del habla, es un diagnóstico fonoaudiológico, entonces nosotros vamos a ser los encargados de la evaluación. Con la problemática que nos encontramos actualmente tanto en Latinoamérica como en Europa, sí, o sea, con el idioma básicamente español, es que no hay pruebas estandarizadas, ¿sí? No contamos con pruebas estandarizadas. Sí, en inglés hay distintas pruebas, una se llama BEMPAC, otra es el DEMS, pero son estandarizadas para el idioma inglés. Entonces, en lo que es español no tenemos ninguna prueba estandarizada, seguramente que a futuro se esté pensando con respecto a eso, pero bueno, hoy por hoy sí lo que podemos llegar a encontrar son distintos protocolos, pero no estandarizados, para un poco ordenar el proceso de evaluación. Así que nos encontramos también frente a ese desafío. Sí. ¿Existe otra nomenclatura para llamar a este tipo de diagnóstico? Sí, sí, el diagnóstico de la apraxia, la primera vez que digamos, se colocó la definición fue aproximadamente en 1970 en Inglaterra, que se llamaba dispraxia del desarrollo, sí, esa era la traducción del inglés al español. Después también se lo encuentra como dispraxia verbal, sí, que es la clasificación de Rapin-Yalem, eso capaz que va a haber muchos colegas que capaz que les resuena más. Después, Estados Unidos, en el 2007, con la Haya, establece el nombre de apraxia del habla infantil. Así que, si bien son todos sinónimos, pero hay distintas terminologías para el mismo diagnóstico. Un poco tiene que ver con el marco teórico, ¿sí? Sobre todo en países como Inglaterra, se considera más oportuno llamarlo dispraxia verbal, porque consideran que es una alteración y no el prefijo a de apraxia, que quiere decir nulo, entonces es como que prefieren llamarlo dispraxia. Depende del autor, pero la realidad es que son sinónimos. Yo en lo personal lo llamo apraxia del habla infantil, pero también es correcto los demás diagnósticos. Es quizá la más generalizada, ¿no?, de la nomenclatura. Se va a encontrar, sí, la realidad es que, por ejemplo, como decía, hay mucha bibliografía en inglés, entonces la realidad es que si uno va a encontrar mucha más información si pone apraxia del habla infantil que si pone otro término. Como Estados Unidos hoy por hoy establece ese término, capaz que más adelante yo sé que hay como ideas y proyectos y consensos para que se llame sacarlo infantil, porque a veces presta confusión, que solo en la infancia, que sea del desarrollo, pero bueno, hoy por hoy se le llama apraxia del habla infantil. Ese es el término que establece la Haya en Estados Unidos. Entonces uno va a encontrar, me parece que es el término, por lo menos, sí es verdad que puede prestar a confusión, sobre todo con los papás. A mí me pasó que una mamá me lo dijo, que ella pensaba que apraxia era como nulo habla, por el prefijo de A, que ella lo buscó en internet. Pero la realidad es que si uno tiene que buscar bibliografía en internet, va a encontrar más con apraxia del habla infantil, va a encontrar más información de papers, cualquier tipo de material lo va a encontrar más con esa denominación. ¿Y solo tienen problemas con el habla? La realidad es que si uno lo podría pensar como, no sé, como un iceberg, sí, lo que se ve es esta dificultad motora para hablar, pero obviamente sabemos que, obviamente que tenemos, debajo del iceberg vamos a tener cuestiones también, desafíos en los distintos niveles del lenguaje, porque si vamos a los primeros meses de estos niños, fueron bebés que no tuvieron un balbuceo adecuado, no hubo buen desarrollo de la pragmática. Entonces, si bien sí, o sea, el término debería de ser que sí, que es solo motor, sabemos que hay un montón de desafíos, como hoy por hoy se sabe con las investigaciones. Por lo general son niños que tienen un gran alto porcentaje de posibilidades de tener dificultades en el aprendizaje, en la alfabetización. Entonces, también hoy por hoy las investigaciones lo que nos dicen es que hay un grado bastante alto de comorbilidad con algún otro diagnóstico. La mayoría presenta trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL. También puede tener comorbilidad con autismo, síndrome de Down, ¿sí? Con otros diagnósticos. Entonces, obviamente que los desafíos va a depender mucho del niño, pero digamos, desde el término,
sí va a ser algo motor del habla, pero sabemos, y las investigaciones hoy por hoy están apuntando a que uno pueda tener una mirada más integral y atravesar también los desafíos que tienen los niños en la alfabetización, en habilidades sociales, en juego. Entonces, si bien sí es lo motor, como lo que uno ve, o lo que en una primera instancia sobre todo les va a preocupar a los papás, sabemos que nosotros como logopedas vamos a tener que sugerir seguramente interconsulta con alguna otra especialidad para también poder ayudar a este niño en cuestiones, no sé, emocionales o mismo de terapia ocupacional, porque a veces también presentan comorbilidad con déficit atencional con hiperactividad. Entonces, hay que tener como una mirada bastante integral y amplia. ¿Qué terapias se recomiendan para esos niños? Se recomienda, bueno, obviamente fonoaudiología o logopedia. Desde lo que es evidencia científica se recomienda 2 veces por semana. A veces es difícil desde lo económico poder costear un tratamiento de 2 veces por semana. Mismo, por lo menos acá en Argentina, lo que sucede es que no hay tanta disponibilidad de los logopedas, hay como mucha demanda. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo lo que sugiero es que se involucre mucho a la familia, eso por lo menos es lo que hago yo, enviar objetivos y tarea a la casa para practicar. Sí, lo que se sugiere es que haya una alta práctica en el hogar o con un logopeda. Y muchos niños, por lo general, sí, uno lo que hace es interconsulta con psicopedagogía, psicología y terapia ocupacional. Depende de las necesidades del niño, pero bueno, en líneas generales son esas áreas donde se aconseja también por lo menos hacer una consulta de evaluación a ver si es todo óptimo o si tiene que tener algún otro tratamiento. ¿Sí? Si el caso es puro, digamos, es solo apraxia, que hoy por hoy son pocos los niños que solo tienen apraxia del labio infantil, posiblemente solo haga fonoaudiología, pero bueno, por lo general también, como te decía, atraviesan cuestiones emocionales, entonces necesitan un espacio de psicología para trabajar cuestiones de juego, ¿sí? O de habilidades sociales. Entonces, por lo general siempre psicopedagogía o psicología son otras áreas y otras disciplinas donde también el niño concurre. ¿Y cuántas veces por semana van con el logopeda? ¿Una logopeda? Sí, conmigo por lo general lo que pueden y lo que trato yo es 1 vez por semana y con estos objetivos para el hogar, para sí lo que hago mucho es esto de incorporar a las familias, grabo la sesión o ingresan los padres un ratito a la sesión o grabo la sesión unos minutos porque a veces obviamente los papás no saben cómo trasladarlo eso al hogar y tienen miedo de no hacerlo bien, porque sí obviamente es importante que practiquen de manera correcta o las palabras correctas. Entonces yo lo que hago es, me aseguro de que la familia entienda cuál es el objetivo de lo que estamos practicando. Entonces o los hago pasar un ratito al espacio o les envío videos. Entonces con 1 vez por semana, lo ideal sería de 2 veces por semana, pero bueno, si no es posible, aunque sea 1 vez por semana, pero sí el compromiso de la familia para practicar en el hogar. ¿Y qué métodos o técnicas y o técnicas existen para este tratamiento? Bueno, la más conocida es PROM, sobre todo, bueno, en casi todo el mundo es más conocido, me parece, PROM. También está, bueno, que vos nombraste, que estoy formada yo, DTTC. Hoy por hoy se sabe que DTTC tiene más evidencia científica, hay muchas más investigaciones, ¿sí? De su buen alcance, de su buen funcionamiento en realidad de eficacia de la técnica con los niños con apraxia. Después hay otra técnica que se llama REST, sí, que yo la verdad que me gustaría como, aprender. También tiene muy buena evidencia científica. Después también está Kaufman, y básicamente, y después hay otra que se llama IPA. Hay distintas, ¿sí? Obviamente hay algunas más para el idioma de inglés, en español son las que te detallé. ¿Las mejoras pueden ser sustanciales o no se pueden ver a gran, a largo, o hay que verla a largo plazo? Sí, la realidad es que cuando hacemos la evaluación, los logopedas formados en apraxia, eso es lo que siempre yo aconsejo, es que se capaciten en apraxia, obviamente.
uno puede con la evaluación, se llama evaluación dinámica, uno puede saber el nivel de severidad. ¿Sí? Hay 3 niveles de severidad: leve, moderado y severo. Entonces, también un poco el pronóstico va a ser en base al nivel de severidad, ¿no? Pero la realidad es que un niño con una severidad leve y obviamente con una intervención temprana, ¿sí? Porque a veces, como los fonoaudiólogos o logopedas no estamos formados en apraxia, lo que pasa es, ¿cuál es el tema de esto? Es que un tratamiento convencional de fonoaudiología o logopedia no va a funcionar, el nene no va a mejorar. Entonces, muchas veces los niños cuando llegan conmigo, que tengo formación en apraxia, ya tienen 5 o 6 años. Entonces, obviamente que un poco es más lento ver los resultados, pero si el niño tuvo la suerte de que justamente lo evaluó y comenzó el tratamiento con un fonoaudiólogo formado en apraxia, obviamente que uno va a ver los resultados más rápido. Efectivamente. Cuanto antes la atención temprana es que es muy importante. Cuanto Es antes súper importante. claro, cuando antes se le haya detectado y se le haya cogido, pues va a repercutir en su mejora, evidentemente. Sí, porque Y también sí, sí, perdón, sí, muchas veces los chicos están muy angustiados. Llegan con 5 o 6 años de edad y ya pasaron por distintos logopedas donde donde lo que hacían no funcionaba y los nenes están muy tristes. O sea, realmente se les ve en la cara que, porque obviamente que el niño con apraxia sabe lo que quiere decir porque no tienen dificultad cognitiva, entonces ellos saben lo que quieren decir y como que la boca no los acompaña. Entonces, encima fueron a tratamientos que no fueron exitosos, entonces realmente es como que a veces hasta no quieren ingresar a la sesión porque están frustrados ya. es cierto. ¿Y qué sugerencias nos podría brindar a otros profesionales de la salud como psicólogos o psicopedagogos? Y sí, en una primera instancia, que se informen acerca del diagnóstico con fonoaudiólogos logopedas, si hay o mismo información hay también en internet. Primero eso, saber qué es la apraxia. Igual espacios como este, la verdad que ayuda mucho a difundir acerca de esto, porque muchas veces lo que sucede es que el psicopedagogo o el psicólogo ni siquiera sabe lo que es apraxia, entonces también como que a lo desconocido uno como que tiene cierto miedo, entonces es como que no saben ni siquiera qué quiere decir. Entonces, primero buscar información acerca básicamente cuáles son las características o cuáles pueden llegar a ser, como en este caso yo decía, los desafíos de los niños, que muchas veces se manifiesta con tristeza, son tímidos o cuesta esto de las habilidades sociales en participar. Y una vez que saben qué quiere decir básicamente el diagnóstico, después es de repente no estar corrigiendo todo el tiempo al niño, sino darle tiempo para que pueda, ¿sí?, comunicarse, ya sea con gestos, no todo el tiempo con el habla, sino también con gestos, validar cualquier tipo de comunicación, bajar la velocidad, respetar los turnos, ayudarlo, sobre todo con la velocidad. Bajando la velocidad va a hacer que sea mucho más fácil para este niño, digamos, entre comillas, juntar los sonidos, que es lo que les cuesta. La mayoría de las veces un nene con apraxia lo que va a hacer es, lo que van a referir los padres, es que por sílabas, si uno lo segmenta en sílabas, les va a resultar mucho más fácil decir la palabra que cuando la tiene que decir junta. Entonces, tratar de no segmentar, no cortar en sílabas, sino bajar la velocidad. Si uno baja la velocidad, eh, tiene muy buenos resultados. Entonces, también validar el hecho del gesto, o si con imágenes, si él puede participar de alguna actividad con imágenes, y que no que sea todo el tiempo con respecto a que hable, va a ser súper útil. ¿Cómo pueden ayudar a la familia? Y similar también, sobre todo bajando la velocidad. A veces los papás, obviamente por querer ayudar, les dice, bueno, decilo más rápido, porque como cortan en sílabas, es muy característico que corten en sílabas. El papá le dice, bueno, ahora decilo, pero más rápido. La realidad es que es bajar la velocidad. También, no forzar. A veces los papás sin querer les dicen, bueno, hasta que no me lo digas, por ejemplo, no sé, agua, hasta que no me digas agua, no te lo doy. Y la realidad es que ahí produce mucha angustia, mucha ansiedad en el niño. Entonces, también informarse acerca del diagnóstico
para entender un poco también lo que está pasando y lo que siente el niño, bajar la velocidad, respetar los turnos, no interrumpirlo o no terminar el mensaje, ¿sí? Validar esto, mucho los gestos o el señalar, no todo el tiempo estar como corrigiendo el habla. Sí, obviamente uno va a tener momentos de práctica, siempre sugiero por lo menos que se hable con el logopeda del niño para, bueno, ¿qué puedo hacer en casa? ¿Qué objetivo puntual están trabajando? Si de repente, no sé, son las vocales o cierta palabra, pero mucha comunicación con el logopeda va a ser fundamental para poder acompañarlo en el hogar y también informarse. Claro, la coordinación es importantísima, Sí, sí. es brutal. Es que es uno de los puntos en donde el éxito, familia logopeda, tienen Sí. que ir cogidos de la mano, sobre todo porque ambos tienen que ayudar al niño. Sí, y muchas veces los papás es como que preguntan, bueno, ¿cuántas veces más lo puedo llevar con vos a la sesión? Como, obviamente por querer que el hijo hable, y a veces no es tanto esto de sí, obviamente la práctica tiene que estar, por eso yo le digo, bueno, pero también ustedes en el hogar pueden practicar, pero a veces es como que obviamente se delega mucho en uno, en los logopedas, pero también obviamente que los papás con la indicación adecuada en el hogar y tanto en la escuela, también son lugares donde obviamente se puede siempre practicar y van a ser tan útiles como el espacio del consultorio. Eso te iba a decir, ¿te has encontrado en casos de que los padres no sabían cómo trabajar con su hijo? Sí, sí, suele suceder muchísimo porque también entiendo de que el habla para una persona que no tiene dificultad para hablar es rápido, entonces los papás me dicen, obviamente cuando uno empieza a hablar, ¿no? Entonces yo le digo, presta atención también a cómo vos producís la M, cómo juntas los labios y explicáselo a él, bueno, porque la realidad es que lo que le sucede a un niño con apraxia es que justamente no encuentra, si bien a nivel muscular no va a tener ninguna dificultad, le cuesta como planificar los movimientos. Entonces, si uno le dice, ahora junta los labios, redondea la boca, abrí la boca, cerrala, si uno pone en palabras el habla, para el niño va a ser de mucha ayuda. Entonces, el tema es que obviamente los padres como no pasaron por esa situación, no saben lo que es poner en palabras el habla, entonces yo les invito a que prueben, se fijen en el espejo y que lo pongan en palabras. Y la realidad es que también los papás tienen que pasar por ese proceso de aprendizaje para poder brindarle a los hijos las herramientas para decirle y darle la confianza, que es tan importante, darle la seguridad y la confianza de que van a poder hablar, simplemente que hay que bajar esto, hay que bajar la velocidad y práctica, pero bueno, los padres también van para mí, por ese proceso de tener herramientas y también cuando los papás se dan cuenta de que son capaces de ayudar a su hijo, eso también va haciendo que cada vez el nene quiera hablar más y practicar más y obviamente sube la autoestima tanto del niño como a nivel familiar, obviamente. Silvina, ¿qué recomendaciones podrías darle a los maestros? Y sobre todo a los docentes, a los maestros que tengan comunicación con el logopeda, con el fonoaudiólogo, porque va a ser la persona que les puede explicar acerca de, bueno, qué es el diagnóstico y también qué consejo le puede llegar a dar para el caso de ese alumno que tengan, qué características o si necesita algo en particular. La comunicación es fundamental. A veces, por lo menos acá en Argentina, a veces cuesta que los docentes, los maestros hablen con nosotros por sobre todo falta de costumbre. A veces es como que piensan que son, tanto el consultorio como la escuela son lugares diferentes, que si bien es verdad, son diferentes, son ámbitos totalmente diferentes, porque uno en el consultorio está uno a uno con el niño y en el colegio hay otros alumnos. Son lugares que uno puede, obviamente con distintos objetivos, abordar al niño y poder darle herramientas, como decía, de esto de utilizar imágenes o algún recurso, se usa mucho. Yo sugiero mucho a los docentes que usen los articulemas, ¿sí? Que es el punto y modo articulatorio básicamente de los distintos sonidos, que uno lo puede descargar de internet o se lo puede brindar al logopeda. Y muchas veces para el maestro sumarle esos articulemas cuando estén trabajando, sobre todo en primaria, si están trabajando las vocales,
¿sí? No sé cómo se dice allá en España, digamos, el jardín se dice acá, los niños cuando van antes de la escuela, antes de la primaria, Guardería. utilizar estos guardería, en la guardería, que utilicen articulemas, que el niño tenga la imagen de cómo poner la boca para ese sonido, va a favorecer muchísimo, que le resulte mucho más fácil poder participar de las distintas actividades. Entonces son recursos que los docentes pueden incorporar a sus prácticas, a su diario, y va a ayudar mucho al niño. Y sobre todo parte todo de la comunicación con el logopeda. Y sobre todo también esto de bajar la velocidad, validar lo que haga bien, ¿no? Subir la autoestima, porque obviamente, como decía, los niños saben que les cuesta hablar, reconocen que tienen esta dificultad, entonces tratar de también cooperar, sobre todo en su autoestima, y que para los niños es como la figura del docente es muy importante, es mucho tiempo el que pasan los niños también en los colegios o en la guardería, entonces son lugares importantes para que también por lo menos los maestros tengan la información básica, si bien obviamente no van a hacer el trabajo de un logopeda, pero van a poder cooperar en cómo ese niño lleve adelante su vida, básicamente va a ser algo clave también que se sume el maestro para colaborar con el tratamiento de este niño. Y bueno, para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte que cuál va a ser el próximo objetivo que te has marcado. Y el próximo, bueno, el año pasado pude viajar a Chile. El año pasado pude viajar a Chile a la primera formación que hubo de TTC, acá digamos en Latinoamérica, que fue en Santiago de Chile. Así que el próximo es poder yo viajar a Estados Unidos. Es mi deseo poder participar como oyente de del Congreso. En realidad hay distintas jornadas, pero bueno, hay dos eventos. Uno es el Congreso que ofrece Apraxia Kids, que es un congreso que se hace todos los años en julio de Apraxia. Después también está el Congreso de la Haya, que es la Asociación Estadounidense de Logopedia, digamos. Así que sí, sería poder participar o de los dos o por lo menos ir a alguno de ellos dos, que sé que uno aprende. La realidad es que uno puede de la Praxia Kids, yo pude participar el año pasado virtual, pero la realidad es que te limitan la cantidad de acceso a las conferencias, tenés que ir presencial para poder participar de todas. Así que en algún momento, en los próximos años, o el próximo año, o a más tardar 2 años, sí me gustaría concretar, poder viajar y seguir capacitándome sobre todo para poder ayudar, mejorar también mis prácticas para mis pacientes, básicamente. Pues quiero darte las gracias, Silvina, por esta información que nos has ofrecido, que está llena de evidencia científica y tan importante, y que a partir de hoy todos los profesionales, los que ya la conocían, la praxia, tengan más información, y los que no la conocían, pues sepan un poquito más de ella. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer. Pues igualmente.